Rerum Novarum, reflexión sobre la justicia social y económica. Rerum Novarum, sobre la condición de los trabajadores, emitida por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891, es uno de los documentos sociales más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. Este documento papal responde a los drásticos cambios sociales y económicos provocados por la Revolución Industrial, abordando las graves consecuencias sociales y económicas de la industrialización, particularmente la explotación de los trabajadores y el auge de nuevas ideologías políticas como el socialismo y el comunismo. El Papa León XIII, al escribir Rerum Novarum, buscó guiar a la Iglesia para abordar los problemas sociales modernos mediante la articulación de principios de justicia social, la dignidad del trabajo y el papel moral del Estado en la promoción del bien común. El contexto en el que Rerum Novarum fue escrito fue uno de rápida industrialización y urbanización. Desde mediados del siglo XVIII, Europa y gran parte del mundo experimentaron un cambio transformador en la manera en que se producían bienes y se organizaba el trabajo. El auge de las fábricas, los avances tecnológicos y la producción en masa llevaron a un crecimiento económico, pero también resultaron en la explotación de los trabajadores, especialmente en las áreas urbanas. Los trabajadores, muchos de ellos viviendo en la pobreza, eran sometidos a largas jornadas laborales, condiciones de trabajo precarias y salarios bajos. El trabajo infantil era generalizado, y había pocas leyes que protegieran a la fuerza laboral de los abusos por parte de los dueños de las fábricas o capitalistas. Al mismo tiempo, nuevas ideologías políticas, particularmente el socialismo y el comunismo, comenzaron a ganar terreno como respuestas a las injusticias del capitalismo. Estas ideologías prometían una distribución más equitativa de la riqueza y una sociedad en la que las distinciones de clase serían eliminadas. Muchos trabajadores, inspirados por los escritos de Karl Marx y otros, creían que derrocar el sistema capitalista era la solución a su sufrimiento. Sin embargo, el Papa León XIII y la Iglesia, si bien eran comprensivos con la situación de los trabajadores, rechazaban las soluciones revolucionarias propuestas por estas ideologías, que a menudo conducían a levantamientos violentos y a la desmantelación de la propiedad privada. En este contexto, el Papa León XIII sintió la necesidad de proporcionar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema, ofreciendo un punto intermedio entre los extremos del capitalismo laissez-faire y el socialismo radical. En el corazón de Rerum Novarum se encuentra la afirmación de la dignidad inherente a cada ser humano, particularmente en el contexto del trabajo. El Papa León XIII subraya que el trabajo no es simplemente un medio para un fin económico, sino una manera en que los individuos cooperan con la obra creativa de Dios. El Papa escribe: por su trabajo, el hombre tiene derecho a sostenerse a sí mismo y a su familia, y tiene derecho a un salario que asegure este sustento. En este sentido, el trabajo no debe considerarse una mercancía para ser explotada, sino un acto moral que debe ser dignificado. El trabajo, enseña León XIII, es esencial para el florecimiento humano. Un salario justo no es solo una necesidad económica, sino una obligación moral para que el empleador garantice el bienestar del trabajador. Por lo tanto, es responsabilidad del empleador pagar a los trabajadores un salario suficiente para mantener a su familia, reflejando la dignidad de la persona humana, y proporcionar condiciones laborales seguras y humanas. El Papa León XIII reafirma el derecho a la propiedad privada en Rerum Novarum, considerándola un derecho natural esencial para la libertad y dignidad humana. La propiedad privada permite a los individuos sostener su vida, cuidar de sus familias y vivir con un sentido de seguridad y autonomía. Sin embargo, León XIII también enfatiza la función social de la propiedad. Si bien el derecho a la propiedad privada es inviolable, su uso debe ser para el bien común. Los ricos tienen la obligación moral de usar su riqueza de manera responsable, asegurándose de que no se utilice de manera que dañe el orden social o a los pobres. El Papa León XIII subraya que la propiedad privada no debe llevar a la opresión de los pobres. El modelo capitalista, si se deja sin control, lleva a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, lo que genera desigualdad y disturbios sociales. Esta crítica al capitalismo desregulado es uno de los aspectos clave de la encíclica. Si bien reconoce los derechos de los trabajadores y la importancia de la propiedad privada, el Papa León XIII también reconoce la necesidad de que el Estado regule las actividades económicas para garantizar la justicia y prevenir la explotación. El Estado tiene el deber de garantizar que se protejan los derechos básicos de todos los ciudadanos, especialmente los trabajadores. En Rerum Novarum, León XIII afirma que el Estado debe intervenir para asegurar que los salarios sean justos, las condiciones laborales sean humanas y que la brecha entre ricos y pobres no se amplíe excesivamente. Esta posición marca un alejamiento del capitalismo laissez-faire, que abogaba por una mínima intervención estatal en la economía. Sin embargo, el Papa León XIII no aboga por un Estado socialista ni por el control gubernamental sobre la economía.
Más bien, aboga por un enfoque equilibrado, en el que el Estado juegue un papel en asegurar la justicia social sin infringir los derechos de propiedad privada. Uno de los temas centrales de Rerum Novarum es el concepto de salarios justos. El Papa León XIII escribe que los trabajadores deben recibir salarios suficientes para mantener a sus familias. También pide que las horas laborales sean razonables y que los trabajadores tengan el derecho a disfrutar de su tiempo libre y de la vida familiar. Estos derechos están basados en la dignidad de la persona humana, que no puede ser comprometida en aras del beneficio. Además, el Papa subraya la importancia de regular las condiciones laborales. Las fábricas no deben ser lugares de sufrimiento y peligro, deben ser ambientes donde los trabajadores puedan prosperar física y moralmente. La insistencia del Papa en unas condiciones laborales decentes y un salario justo aborda directamente los abusos de la era industrial, cuando los trabajadores a menudo eran tratados como recursos desechables en lugar de seres humanos. El Papa León XIII también aborda el derecho de los trabajadores a formar asociaciones y sindicatos para proteger sus intereses. Esta fue una idea revolucionaria en su momento, ya que muchos gobiernos y empleadores se oponían a que los trabajadores se organizaran para defender sus derechos. El Papa afirma la importancia de la solidaridad, señalando que los trabajadores deben tener la libertad de formar sindicatos para asegurar mejores salarios y condiciones laborales. Estas asociaciones, sostiene, son una respuesta legítima a los abusos de la industrialización y deben ser reconocidas y apoyadas tanto por la Iglesia como por el Estado. Si bien Rerum Novarum se alinea con el llamado a la reforma social y los derechos de los trabajadores, condena tajantemente el socialismo y el comunismo. El Papa León XIII critica estas ideologías por su rechazo de la propiedad privada y su tendencia a ver la lucha de clases como la solución a la desigualdad económica. Afirma que estas ideologías socavan el orden social, fomentan la división y rechazan el papel de la caridad en el abordaje de la pobreza. La Iglesia, enfatiza, está comprometida con promover la justicia y la solidaridad, pero no apoya los medios violentos y revolucionarios que proponen los socialistas y comunistas. El rechazo del Papa León XIII al socialismo no fue un rechazo al cambio social, sino un llamado a reformas basadas en los principios cristianos de justicia, caridad y solidaridad. Su visión de una sociedad justa era aquella en la que se respetara la propiedad privada, pero en la que la riqueza se usara al servicio del bien común y los trabajadores fueran tratados con dignidad. Rerum Novarum sigue siendo uno de los documentos fundamentales de la enseñanza social católica, dando forma al enfoque de la Iglesia sobre los problemas sociales y económicos modernos. La encíclica sentó las bases para una serie de documentos posteriores que ampliaron y desarrollaron la enseñanza social de la Iglesia. Por ejemplo, 40º Anno 1931, Mater et Magistra 1961 y Laborem Exercens 1981 se basan en los temas introducidos en Rerum Novarum. La encíclica también inspiró el crecimiento de la democracia cristiana y los movimientos laborales católicos en Europa y América Latina. Su influencia se puede ver en el desarrollo de los derechos laborales, la lucha por salarios justos y la creación de redes de seguridad social en muchos países. Además, Rerum Novarum sigue siendo un poderoso punto de referencia en la respuesta de la Iglesia a los problemas contemporáneos, como la desigualdad económica global, la sostenibilidad ambiental y la dignidad del trabajo. El Papa Francisco, por ejemplo, ha hecho eco de muchos de los principios de Rerum Novarum en sus propios escritos, particularmente en Laudato Si' 2015, donde vincula la justicia social y el cuidado del medio ambiente, reflejando la interconexión de los problemas económicos, sociales y ecológicos. Rerum Novarum es una declaración profunda y duradera sobre el papel de la Iglesia en abordar los desafíos sociales y económicos del mundo moderno. Al afirmar la dignidad del trabajador, el derecho a la propiedad privada, la importancia de los salarios justos y la responsabilidad moral del Estado y los empleadores, el Papa León XIII proporcionó una hoja de ruta para construir una sociedad justa y humana. Es un documento que trasciende las divisiones ideológicas, ofreciendo una visión de la vida económica y social basada en los valores de la caridad cristiana, la justicia y la solidaridad.